Amén, mis hermanos. Estamos en el capítulo 6 de Juan y recuerdan que el domingo anterior vimos el discurso acerca del pan de vida, después de que aquella multitud fue a buscar a Jesús después de la multiplicación de los panes. Hoy vamos a encontrar en estos pasajes que leímos el segundo discurso que Jesús da, hablando de la necesidad que tienen los hombres de comer la carne de Cristo y beber su sangre, mostrando que Él es el verdadero alimento que los hombres necesitan. Y vamos a ver que en este pasaje el Señor continúa prácticamente con la misma idea, tratando el mismo asunto, llevando nuestros corazones especialmente a la fe en Cristo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver primero que todo que el segundo discurso surge de una murmuración, porque cuando el Señor habló el primer discurso, posiblemente venían las multitudes, pero también, como era la sinagoga, posiblemente estaban los judíos que rechazaban por su religión a Cristo. Entonces lo que Jesús dijo generó una murmuración, y en base a esa murmuración Jesús va a explicarles a sus oyentes como a nosotros que para que los hombres vengan a Él no es un asunto tan sencillo, realmente es una obra del Padre y todo lo que eso implica. Y después vamos a ver el énfasis de Jesús acerca que tienen que comer y beber de Él si quieren tener vida eterna. Y por último, el pasaje nos va a mostrar el resultado o los beneficios de comer y beber de Cristo. Amén, hermanos. Entonces miremos primero que todo la murmuración de los judíos en relación a la enseñanza de Jesús, que Él era el pan que descendió del cielo. Abra su Biblia, ponga atención, no se duerma, disponga su corazón. Es que no hemos comenzado y ya algunos están cabeceando. Dice el verso 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y cuál era la murmuración? Mire lo que decía el verso 42. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Entonces para los judíos en general, aquí ya no se habla solo de la multitud, sino de los judíos. Se nos dice que ellos, al escuchar la enseñanza de que era el pan verdadero que había descendido del cielo, ellos murmuraron. O sea, ellos no estuvieron de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Y lo que vemos en el Evangelio de Juan no es que no solo no estaban de acuerdo, muchos de ellos se ofendían con la enseñanza, muchos de ellos se indignaban. Y más adelante muchos de ellos hacen un complot para matarle, especialmente por lo que Él enseñó. Y como dice el verso 42, ellos pensaban: si yo conozco a la mamá, si yo conozco al papá, si sabemos de qué ciudad es, ¿cómo dice este que del cielo ha descendido? ¿Qué quiere decir eso? La doctrina de Cristo, de su naturaleza divina, de que Él estaba eternamente con el Padre, de que Él se encarnó para visitar a los hombres, era una doctrina que los judíos en ese momento no podían entender y rechazaban, lo que generaba en ellos un tropiezo en cuanto a lo que Jesús estaba enseñando. Era como si ellos dijeran: ¿cómo va a decir este que viene del cielo? ¿Cómo va a decir este que es hijo de Dios? ¿Cómo va a decir que si comemos de Él podemos alimentarnos y tener vida eterna? Hermanos, aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Si Jesús hacía un milagro, la gente venía maravillada a Él. Pero cuando Jesús comenzaba a hablar la verdad acerca de Él, o la verdad acerca del pecado, o la verdad acerca del arrepentimiento y la santificación, la gente se escandalizaba. Y eso que pasaba en aquellos días sigue pasando.
Si usted invita a una persona y le dice, ven, vamos a una reunión de sanidad, vamos a una reunión de milagros, vamos a una reunión donde usted puede escuchar algo que le va a servir para que usted prospere, ¿qué le va a decir la persona? No, a mí no me gusta eso. No, a todos nos gusta, ¿cierto, hermanos? Entonces habían cosas de Jesús que eran atractivas. Lo que él hacía, cómo sanaba, cómo expulsaba demonios. Pero cuando él enseñaba la palabra acerca de sí mismo, acerca de su voluntad, acerca del reino de Dios, la gente generalmente se ofendía y murmuraba. Eso es lo que leímos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué significa que no le recibieron? A pesar de que les gustaban los milagros, las sanidades que Jesús hacía, ellos no le recibieron como el Hijo de Dios. Ellos no le recibieron como Señor. Ellos no le recibieron como el único medio para poder ser salvos. En eso ellos tropezaron. Como dice el pasaje ahí, si usted mira esa frase, en el verso 41 dice, murmuraban entonces de él. El mundo, hermanos, no soporta, no tolera la revelación de Jesucristo, su palabra y su evangelio. Generalmente cuando comenzamos a predicar la palabra, sucede lo mismo que le sucedió a Jesús. No todos están dispuestos a recibirlo. No todos están dispuestos a reconocerlo. No todos están dispuestos a creer en Él. Es muy común que la gente tropiece en Cristo. Lastimosamente es un tropiezo para perdición, para condenación, para juicio. Y yo comienzo a hacer algún tipo de preguntas. ¿Cómo responde usted a la palabra de Cristo? ¿Recibe la palabra? ¿Ama esa palabra? ¿Cree en esa palabra? Usted comienza a contemplar a Jesús y decir, sí, tú eres el pan que descendió del cielo, dame de comer de ese pan. O usted se indigna, o usted murmura, o usted rechaza. Pues el contexto en el cual surge este discurso es en un contexto de murmuración. La gente escuchaba y salía hablando. ¿Quién se cree este? Dice que el cielo. Dice que si no como de él no tengo vida. Y Jesús conocía el corazón de ellos, como conoce el corazón de nosotros y cómo respondemos a su palabra. Lo que nos introduce al discurso, hermanos. Pero antes de el Señor enfatizar el discurso, sobre todo en el tema de la necesidad de comer y de beber de Él, que es el punto principal de nuestro pasaje, Él dice algo que ha sido muy controversial en la historia de la iglesia, que se encuentra en el versículo 43 y verso 44. Cuando Él le responde ante la murmuración de ellos, dice, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta declaración de Jesús, porque ellos están murmurando, y el Señor les dice, miren, la verdad es que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Qué significa eso, hermanos? Aquí hay varias cosas que podemos decir evitando la discusión, porque yo acostumbro a no traer las discusiones teológicas a la iglesia. Ustedes poco nos van a escuchar hablar de eso, pero sí tengo que hacer claridad en ciertas cosas. Algunos han usado este pasaje, especialmente el hipercalvinismo, para enseñar que Dios elige a unos para salvación y elige a otros para condenación, siendo un acto soberano de Dios. Lo peligroso de esta posición es que anula completamente la responsabilidad del hombre, cosa que nunca hace la Biblia. Entonces, ¿qué significa?
que una persona para venir a Cristo, el Padre le tiene que atraer. Obviamente esa implicación es verdadera porque viene de boca de nuestro Señor Jesús. Pero eso implica varias cosas. Primero, nadie puede venir a Cristo si el Padre no le atrajere, en el sentido, y escúcheme bien esto, hermano, en el sentido que Dios el Padre es el autor y el promotor de la salvación. Ningún hombre hubiera podido venir a Cristo si el Padre en su voluntad eterna no hubiera determinado que el Hijo se encarnara y que Él viniera a hacer una obra. O sea, la obra de salvación no comienza en los hombres, sino comienza ¿dónde? En Dios. Por eso Jesús decía, no fueron ustedes los que me buscaron, sino fui yo. O Juan dice, no fue que nosotros amamos a Dios, ¿cierto, hermanos? Sino Dios nos amó primero. Lo que significa que para que las personas pudieran venir a Cristo, hubo una obra de Dios que los atrajo a Él, primeramente. ¿Me está entendiendo? Segundo, significa, y es obvio, que para el hombre es imposible salvarse por sus propios medios. Nadie puede venir a Dios por sí mismo. Y eso es eso es un golpe en la cara al orgullo del hombre. Porque el hombre siempre de alguna manera quiere tener la autoridad de decidir. Si yo quiero voy, si no quiero no voy, si quiero busco, si no quiero no busco, si quiero me arrepiento y si no quiero no me arrepiento. Pues la verdad es que no, hermanos. La verdad es que después de la caída nosotros quedamos tan afectados que aunque quisiéramos hacer el bien, no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, para que los discípulos vinieran a Cristo, o para que cada uno viniera a Cristo, cada uno de nosotros, Dios hizo una obra que comenzó desde el Antiguo Testamento, preparando un pueblo para que en el cumplimiento de los tiempos viniera el Salvador y después derramar su Espíritu para que su palabra recorriera toda la tierra, y así el Padre nos ha traído al Hijo. ¿Está entendiendo? Tercero, hermanos, miren lo que decía J.C. Ryle en relación a este pasaje. Lo tercero es que cuando Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envía no le trajere, J.C. Ryle dice que esto no es en ningún sentido una manera de eximir la responsabilidad del hombre. Porque es que algunos interpretan este pasaje, hermanos, si el padre no lo atrae, como dicen acá, paila, ya se condenó. Fue predestinado para condenación. Pero miren lo que dice el hermano. Esta verdad no justifica a los hombres ni les quita la responsabilidad. Por el contrario, la intención de Jesús era llevarlos al Padre para que rogaran, desearan y pidieran el socorro del Padre para que Él los llevara al Hijo. Oh, miren lo interesante, hermanos. Aquí el Señor no quería disculpar a sus oyentes. Más bien quería, como dice nuestro hermano, mostrarles el peligro y la culpa de haber rechazado la obra de preparación del Padre y no venir a Cristo. Ahora ellos necesitaban clamar que se les concediera gracia. Ahora, hermano, esto tiene una implicación importante para nosotros. Si nosotros queremos que las personas lleguen a Cristo, necesitamos entender que Dios ha hecho una obra y sigue haciendo una obra para atraer a esos hombres. Pero obviamente esa obra tiene unos medios, que ahí es donde también tropiezan otros. No es que Dios determinó esto y determinó esto. Hermanos,
aquí no solo Jesús dice que Él, el hombre necesita del Padre para ser atraído, sino nos dice cómo el Padre atrae a los hombres a Cristo. Por eso es bueno interpretar la palabra siempre en su contexto. Entonces, ¿cómo el Padre atrae a los hombres a Cristo? ¿En un acto soberano? No. Aunque indudablemente en toda la Escritura vemos la soberanía de Dios. Pero Dios en su soberanía decidió determinar medios de gracia para que los hombres conozcan a Cristo. ¿Y cuál es el medio de gracia? Verso siguiente, 45. Mire lo que dice Jesús. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, mire esta frase, viene a mí. Entonces, ¿cómo el Padre atrae a los hombres? Por las Escrituras. Porque las Escrituras dice ahí, escrito está en los profetas. Esta es una referencia que puede irse a algunos pasajes de los profetas explícitos. Digamos, Isaías decía que Dios mismo vendría y nos enseñaría. Pero también puede ser el mensaje general de los profetas, que en algún tiempo Dios iba a manifestar y iba a enseñar el camino de justicia a los hombres. Lo cierto es, hermanos, que la manera como el Padre atrae a las personas para que lleguen a Cristo es enseñándoles a través de la Escritura. ¿Es claro, hermano? Claro, Dios es el que atrae, pero ¿cómo? Jesús lo está explicando. El Padre, dice la Escritura, desde los tiempos antiguos Dios nos habló por los profetas, por Moisés, y todo eso apuntaba al Mesías que habría de surgir. Entonces todo ese trabajo del Antiguo Testamento era la preparación de Dios el Padre para que a través de las Escrituras Israel fuera llevado a Cristo y nosotros. Lo que significa en pocas palabras que el Padre trae las personas a Cristo por medio de la revelación de su palabra, obviamente ya en nuestro tiempo por medio de la revelación completa del Antiguo y Nuevo Testamento acerca de la persona de Cristo. Dios habla por su palabra. Habló a la generación de Jesús y habla a la generación de nuestros días. Por eso leíamos en una reunión anterior, cuando Jesús le decía a los judíos, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, Jesús le está diciendo a los judíos esto. Miren, ustedes murmuran y les cuesta creer en mí, porque es que si el Padre no los atrajere a mí, no pueden venir. Y el Padre, dice ahí en ese pasaje, el Padre habló, y dice en la mitad del verso 45, así que todo aquel que oyó, y dice, y aprendió de él, ¿qué hace? Viene a mí. Lo que significa, y escúcheme esto que esto es importante, todo hombre o mujer que sinceramente busca a Dios en las Escrituras, indudablemente va a llegar a la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador, de que sin la muerte de Jesús no hay perdón y salvación. Amén. ¿Por qué? Porque el testimonio de la Biblia es cristocéntrico. Y el Padre de eso hablaba, y los que oyeron. Ahí viene la responsabilidad de los hombres. ¿Sabe qué era lo que pasaba, hermanos? Los judíos tenían la Biblia, memorizaban la Biblia, pero no amaban al Dios de la Biblia, ni le conocían, porque su religión era algo externo, que Jesús declaró como un acto de hipocresía. Tenían templos, sacerdotes, las Escrituras, pero su corazón era distante. Y como su corazón era tan distante,
de la verdad de la revelación de Dios, ellos no podían entender todo lo que Jesús estaba haciendo y enseñando. Hermanos, lo que me lleva también a una solemne declaración a cada uno de los que estamos acá. ¿Realmente yo por las Escrituras estoy llegando a conocer a Cristo? ¿Realmente yo por las Escrituras, por la predicación de la palabra, en mi devocional, estoy oyendo la voz del Padre que me está dirigiendo a Cristo? Hay iglesias donde la predicación nunca apunta a Cristo. Hay cristianos que se acostumbran a una religiosidad donde el evangelio gira en torno a sus necesidades y no en torno a la gloria y la verdad del Hijo de Dios. Pero si Dios está trabajando en nuestros corazones, si verdaderamente le estamos oyendo, Él nos está dirigiendo a Cristo. Miren esta frase, hermanos. Esta frase a mí me impactó, que el Señor les dijo a los judíos. Ahí en el capítulo 5, verso 37. Léala conmigo. Esto ya lo habíamos hablado, pero es impresionante. Los judíos desde niños iban al templo, a la sinagoga, conocían las Escrituras. Pero miren lo que Jesús les dice. Verso 37, el capítulo 5. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero mire esa frase. Nunca habéis oído su voz. Hermano, qué frase tan... A mí me trajo escalofríos esa frase. ¿Cómo estas personas, después de tantos años de asistir a una sinagoga, de conocer el templo, de ver los sacrificios, que Jesús se pare enfrente de ellos y les diga, nunca habéis oído su voz? Hermano, es impresionante que nosotros podemos, aún en nuestros días, tener algún tipo de vida religiosa sin que Dios haya hecho oír verdaderamente su voz a nuestro corazón. Mire lo que dice ahí. Ni habéis visto su aspecto. ¿Y por qué? Mire el verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Saben dónde tenían ellos la palabra? Como algunos hoy en día, abierta en el libro, en el Salmo 91. La tenían ahí, pero no la tenían acá. Entonces, como no tenían la palabra en su corazón morando en ellos, ellos no podían oír a Dios. Ellos no podían creer en Cristo. Y yo quisiera decirles, sobre todo aquellos que están en ese camino de conocer el Evangelio, ustedes no pueden conocer a Cristo fuera de la palabra. La palabra es el instrumento que Dios usa para salvar su alma. La palabra es el instrumento que Dios usa para revelarnos a su Hijo. La palabra es el instrumento que Dios usa para traer arrepentimiento y que podamos conocer al Dios verdadero. Que no se diga de ustedes o de nosotros, nunca habéis oído su voz, ni tenéis morando la palabra en vuestro corazón. ¡Qué sentencia más terrible! Y yo quisiera también no solo hablar a los que nos visitan, sino hablar a la iglesia. ¿Cuánto de la palabra está morando en nuestros corazones? ¿Cuánto tiempo estamos sacando para leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo estamos sacando para meditar en esas verdades que yo necesito conocer de Cristo? ¿Qué libros estoy leyendo? ¿Qué predicaciones estoy escuchando? ¿Cómo estoy alimentando mi corazón de las Escrituras? Recuerde que esa generación se escandalizó, tropezó, murmuró porque no conocía a Dios, porque no tenía la palabra de Cristo morando en sus corazones. Hermanos,
Es imposible decir, Dios, revélame a tu Hijo. Dios, atráeme a tu Hijo. Dios, quiero conocerte. Dios, quiero que me ayudes. Si no leemos la palabra, si no amamos las Escrituras, si no somos personas que tengamos deseos de escuchar a Dios cuando nos sentamos a escuchar un mensaje. Hermanos, obviamente lo que Jesús le decía a ellos era verdadero. Necesitaban la ayuda del Padre para venir a Él. Pero esa ayuda venía por ese medio de gracia que ellos, siendo el pueblo que se le había dado la palabra, no la guardó. No creyó en ella. Que es terrible, ¿no, hermanos? Hermanos, y si ellos tenían privilegio, mucho más nosotros como cristianos. Dios inspiró su palabra, conservó su palabra, la tradujo a nuestro idioma, nos dio la gracia de ser una generación que podemos leerla. La tenemos en audio, la tenemos en video. No tenemos persecución para proclamarla en una reunión pública. Hermanos, una gran responsabilidad que tenemos con Dios, con Cristo, con su verdad. El Señor nos ayude a venir a Cristo, pero no podemos por nuestros propios medios. Necesitamos la guía, la dirección, la ayuda del Padre, que viene a través de la revelación escrita y el socorro oportuno del Espíritu Santo cuando vamos a ella. Ahora, hermanos, después de hacer esa declaración importante para los judíos y para nosotros, el Señor, en vez de cambiar el tema, yo me ponía a pensar, aquí el Señor hubiera podido hablarles de otra cosa, hermanos. El Señor les va a volver a hablar las mismas cosas y a enfatizarles, que sería la tercera parte de nuestro mensaje, la necesidad de comer y beber de Cristo. Es como si les dijera, ¿cómo no me van a entender que yo soy el pan del cielo? Y en vez de retractarse de eso, va a reenfatizarlo. ¿Por qué, hermanos? Y aquí quiero llamar la atención. Dios no habla por hablar. Si Él, en un capítulo que tiene tal vez más de 80 versículos, repite una tras otra vez las mismas cosas, son porque son cosas importantes. Son cosas que necesitamos entender, hermanos. Si no, Jesús no nos hubiera puesto en la tarea de volverles a hablar las mismas cosas. Yo sé que a veces usted lee ese capítulo, yo me lo imagino ahorita leyendo el versículo. ¿Qué pasa de tan largo? ¿Qué querrá decir esto? Porque es el corazón del hombre, ¿no? Otra vez el mismo, que crea y que coma y que beba, y si no, y vida eterna, y lo mismo. No somos así, hermanos. Pero si el Señor nos habla es por algo. Miren lo que dice, verso 47. De cierto les digo, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Ustedes se están escandalizando, pero la verdad es esta. Lo que comieron en el desierto era un maná, pero murieron. Pero yo soy el verdadero pan. Y si ustedes comen de mí, no van a morir. Es una declaración amplia y repetitiva del Evangelio. Pero en este pasaje se añade un aspecto, hermano, importantísimo, ahí en el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Esta parte es la que añade y enfatiza en este discurso Jesús. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora no solo Jesús enfatiza que Él es el pan del cielo, sino que, como dice ahí, que el pan que Él va a dar es su carne, la cual Él va a dar por la vida del mundo. Imagínense lo que sucedió. Inmediatamente, otra vez se levantaron, dice el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo:
¿cómo puede darnos a comer su carne, perdón? Hermanos, para ellos esta declaración de Jesús, porque él ya venía hablando algo, pero esta declaración todavía fue más escandalosa. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ellos interpretaron ese pasaje de manera literal. Hermanos, y si hay un pasaje de la Biblia que no solo aquella generación, sino en toda la historia de la iglesia se ha interpretado de manera equivocada, es ese. Esto dio pie a que el catolicismo romano levantara la doctrina de la transustanciación. ¿Saben qué es eso? Que cuando el Padre bendice la Eucaristía, literalmente la Eucaristía se vuelve la carne de Cristo. Ahora, hermanos, ese es el peligro de una mala interpretación. Lo primero que vamos a ver para entender el énfasis de comer la carne de Cristo y beber su sangre, es que cuando Jesús está hablando eso, Él no está hablando un lenguaje literal. Porque obviamente la misma ley le prohibía a los judíos tocar un muerto y mucho menos beber la sangre. Eso era algo de profanación. ¿Usted leyó el Antiguo Testamento? Obviamente cuando ellos escuchan e interpretan literalmente, ellos dicen, ¿cómo vamos a comer su cuerpo? ¿Cómo vamos a ver? O sea, suena escandaloso. Pero lo que no entendieron, como más adelante Jesús va a decir, es que lo que Él les estaba hablando era espiritual. Ahora, para nosotros ese lenguaje de comer su carne, a veces nosotros también lo usamos de manera figurativa. Por ejemplo, uy hermano, me comí un libro tremendo. ¿Usted no sabe ese lenguaje? Uy hermano, me estoy tragando unos pensamientos. A veces se usa ese lenguaje. Y usted no va a pensar que yo literalmente me comí el libro, ¿sí? Obviamente no. Eso le pasó a esta generación. En su dureza de corazón y en su ceguera no entendían el lenguaje de Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Porque mire que el Señor va a enfatizarlo en el verso 53 y verso 54. Jesús les dijo, de cierto os digo. Mira ahí el Señor enfatiza. Así no lo entiendan, la verdad es que si ustedes no comen mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, ¿qué significa este lenguaje de comer y de beber el cuerpo y la sangre de Cristo? Ahora, hermanos, esto como cristianos necesitamos entenderlo. Primeramente, valga la aclaración, no está hablando de la cena, hermanos. No está hablando de la cena, aunque sea un pasaje que usemos para la cena, no está hablando de la cena. ¿De qué habla la carne y la sangre de Jesús? Cuando los judíos iban al templo y llevaban un sacrificio, ahí está el animalito. Cuando el animalito moría, cuando al animalito se le inmolaba y salía ¿qué? La sangre. Entonces, al tener la sangre y el cuerpo, había sucedido ¿qué? Un sacrificio. ¿Por qué lo digo? Porque el lenguaje figurado que Jesús está hablando de su cuerpo y de su sangre hace una referencia directa a su sacrificio, a su muerte, a su entrega. Miren lo que dicen varios comentaristas. J. Serral dice lo siguiente: la sangre y la carne del Hijo del Hombre significan ese sacrificio de su propio cuerpo que ofreció Cristo en la cruz por los pecadores. Hernández Díaz López dice: representan la expiación hecha por su muerte, la satisfacción cumplida por su sacrificio. Él como sustituto nos redimió entregando su cuerpo a la penalidad de la muerte. Esa es la idea, dice él, fundamental que tenía Jesús al hablar esto. Lo que significa, hermanos, era que para que ellos pudieran comer de él y beber de él,
hablando de un acto espiritual, Él tenía que entregar su cuerpo y su sangre. ¿Ya están entendiendo qué es la sangre y el cuerpo? Ahora vamos a explicar qué significa comer. Recuerde que no es literal. ¿Qué significa comer? Comer es un lenguaje metafórico que Jesús usa para hacer referencia a cómo el hombre recibe y cree aquello que Cristo hizo por él. Es un acto no físico sino espiritual. Es un acto interno y no externo. Todo hombre, escúcheme aquí, todo hombre y mujer que al escuchar el Evangelio y ver que Cristo murió para salvación de su alma y pone su confianza en eso, cree en eso, recibe eso, espiritualmente está comiendo y bebiendo de Cristo. Ahora, hermanos, pónganme atención porque estamos llegando al punto neurálgico de nuestro mensaje. ¿Por qué Jesús usa el lenguaje de comer? Bueno, Jesús usaba las cosas más básicas de la vida para enseñarnos cosas espirituales. ¿Y qué más básico que comer? ¿Cierto? O beber. ¿Por qué? Porque Cristo estaba de alguna manera usando esta figura para animar a los judíos a creer en Él. Y Él usa esta rutina diaria del comer del hombre para que ellos entiendan lo que es creer en Él. Ahora, John MacArthur, hermanos, creo que en su comentario dice varias cosas interesantes en cuanto al comer. Lo primero que él dice, y pónganme atención a esto porque eso era lo que Jesús quería decirle a ellos, es lo siguiente: la comida solo es útil cuando comemos. Parece obvio, ¿cierto, hermanos? Piense esto. De nada a usted le sirve tener un plato de comida suculento, deleitoso, oloroso, tenerlo ahí de frente y no comer. Eso es una tortura, ¿no? Yo recuerdo, hace poco fuimos con unos hermanos a un restaurante y hay que hacer fila para comer, hermano. Y eso usted está en la fila y usted ve esas mesas con unos platos y usted hay usted pasa saliva y salimos a la reunión tarde y usted ahí mira y unos banquetes y usted ahí con ese dolor de estómago y una tortura casi, ¿no? Pero miren, hermanos, que lo que dice nuestro hermano es cierto. En un sentido, Israel tenía el banquete, tenía el sacrificio, tenía la provisión, tenía el Salvador, lo estaban viendo, lo estaban oyendo, estaban viendo sus milagros, pero de nada les servía si ellos no creían. ¿Me hago entender? La figura de comer es que usted hace eso parte de usted. Y yo le puedo decir a los que están acá, a mí me parece lo mismo que el restaurante. A mí me parece una tortura que usted, sin ser cristiano, venga domingo tras domingo a escuchar a cantar, orar, predicar y a otros hablar de lo delicioso que es comer de Cristo y usted solo como un espectador. De nada le sirve si no come. ¿Entiende la idea de Jesús? De nada le sirve si no come y bebe de Él. Yo imagino ahorita que cantábamos, hermanos, ¿no? Todo lo que cantábamos de Cristo y una persona ahí escuchándonos. Es como cuando usted tiene hambre y ve al otro comer algo así y usted simplemente ahí con... ¡Qué tortura! ¡Coma! Coma este evangelio, coma estas verdades, hágalas parte de su vida.
Hermanos, de nada nos sirve oír, ver, si no comemos, si no hacemos esa comida parte de nosotros. Lo segundo, lo primero es que de nada sirve la comida si no se come. Lo segundo es que al comer, la comida se hace parte de usted, ¿cierto? Cuando Jesús decía que comieran, Él quería que cada uno de los que estaba oyendo pudiera interiorizar, colocar dentro de sí todo esto. ¿No? Lo que es absolutamente maravilloso. Jesús quiere que nos apropiemos de Él, que comamos de Él, que nos alimentemos de Él. Y dice, si ustedes no comen, no tienen vida. Entonces la comida es importante cuando se come. Y en la medida que se come, se interioriza. Y lo tercero que decía MacArthur, que me parece importante también, es: nadie puede comer por otro. ¿Sí? Cuando usted le dice, no puedo ir, vaya, coman por mí, eso es mentira. Nadie puede comer por usted, ¿cierto? El comer es un acto personal, intransferible. Imagínese yo diciendo, hermano, haga dieta a ver si bajamos. El que baja es el que hace dieta. ¿Qué significa eso, hermano? La fe en Cristo es personal. Es como comer. Nadie puede comer por usted ni por mí. Entonces Jesús les está usando una figura llena de asuntos muy prácticos, muy obvios, para llamar la atención vehementemente de ellos a que coman de Él, a que crean en Él, a que se apropien de Él, a que hagan parte de sus vidas el verdadero alimento del cielo que es Cristo. Hermanos, y ahí dice en el verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermanos, ¿por qué Jesús dice eso? Porque Él sabe, como lo hablábamos en otras reuniones, que el comer también habla de esa parte interior del hombre que ha de ser satisfecha. Y el mundo tiene otros tipos de comida, pero la verdadera comida es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Escúcheme bien. En un sentido elevado, pleno y absoluto, la única comida que puede saciar el alma del hombre y satisfacer su ser es el Hijo de Dios. Nada más va a satisfacer nuestras necesidades internas y profundas. ¿Por qué? Porque es que el mundo también nos ofrece alimento. ¿Usted recuerda cuando Proverbios dice, cuando vayáis a la casa del avaro, pon cuchillo a tu garganta? ¿Han leído ese pasaje? Y no codiciéis sus manjares, porque son manjares engañosos. ¿Qué significa, hermanos? En el mundo encontramos que el diablo y el mundo y el hombre hace una gran cantidad de ofertas para satisfacer nuestra necesidad, pero eso no sacia. El dinero no sacia, el sexo no sacia, los placeres, los vicios, el entretenimiento en este mundo no sacia. El único que realmente es verdadero alimento es Cristo. Es Cristo. Así que, miren, hermanos, a veces uno es espiritualmente, el hombre es necio. El hombre a veces sabe que no le conviene y aún se alimenta de eso. Y es comida basura, es comida intoxicada, es comida dañada. Es
comida que ha sido afectada por el pecado, por la maldad. Pues tenemos muchas ofertas, pero no sacian. Y es una falsa ilusión que a veces los hombres siguen, trayendo mucho desencanto al corazón. Pero podríamos decir que si usted come de Cristo, verdaderamente come y bebe de Él, usted va a ser saciado. Hermanos, cuando yo pensaba en este pasaje, yo sentía como también una interpretación muy obvia hacia la iglesia. ¿En qué sentido? Miren, hermanos, que a veces nosotros escuchamos hablar a los cristianos, a los hijos de Dios, como, ¿cómo decirlo sin sonar tan chocante? Como personas que pasan necesidad espiritual. Entonces uno escucha, no, hermano, yo no me siento satisfecho, no me siento contento, no siento gozo, no siento paz, estoy amargado en mi matrimonio, estoy amargado en mi trabajo, no estoy de acuerdo en la iglesia, esto, y uno ve una insatisfacción generalizada. Hermano, pero eso es una contradicción. Eso es como pensar que el hijo del dueño de una cadena de restaurantes pasa hambre. Si nosotros tenemos todo en Cristo, ¿por qué pasamos hambre? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hablando en un aspecto práctico, no comemos. No comemos. Yo me levanto y como tengo que irme a trabajar, salgo y no oro. Salgo y no leo la Biblia. Me levanto y pasó algo en mi familia, en vez de ir a orar a las escrituras, escuchar una enseñanza, le doy lugar a mi carne y ando en ese día todo día airado, dándole lugar al diablo. Cuando vienen las pruebas, en vez de ir a la palabra, a un libro que me reconforte, me alimente de Cristo, comienzo a angustiarme. Entonces paso día a día sin comer de Él. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Uy, hay un pasaje, hermano, que es muy diciente. ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo? ¿Sabe cuál es la característica de un hijo pródigo que ha abandonado a Dios y la casa? No necesariamente que se fue. ¿Saben cuál es la característica? Que llegó a codiciar la comida de los cerdos. Es ese cristiano que prefiere estar en una serie de televisión. Es ese cristiano que prefiere estar en redes sociales. Es ese cristiano que pierde tiempo en una novela o en un noticiero y no tiene tiempo para comer de Cristo. Como el hijo pródigo codiciando la comida de los puercos. Hermanos, que Dios nos haga entrar en razón. ¿Saben qué dijo él cuando entró en razón? En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Hermanos, ¿por qué estamos llenándonos de tantas cosas que no alimentan, que no edifican, que no me llevan a Cristo? Necesitamos comer lo verdadero, lo santo, lo que da vida, lo que edifica. Haga un ejercicio. Todos los celulares y las aplicaciones tienen esto. No sé si es Facebook, no sé si es Instagram, no sé si es TikTok, no sé si es Chain, no sé si es Pinterest. Vaya y mire en su aplicación cuánto tiempo pasa en ella y haga una comparación cuánto tiempo pasa usted en la palabra. Y se va a dar cuenta que usted anda, o andamos muchos, perdiendo el tiempo deseando la comida de los puercos, en vez de comer el verdadero alimento que da Cristo. ¿No es así? Cristianos que una hora, una enseñanza no pueden, pero se ven una temporada de una serie completa, hermanos. ¿No saben qué es orar con su familia, leer un libro? No estamos comiendo, hermanos.
y bebiendo del que es verdadero alimento. Terrible, ¿no, hermanos? Que el Señor nos ayude a entrar en razón, porque el hijo pródigo dijo, no, por lo menos en la casa de mi padre yo voy a ir, a ver si me recibe. Hermanos, sepa que en la casa de Dios hay un gran alimento que es Cristo, ofrecido para usted, para mí, para que nos alimentemos. Si es verdadera comida, no llene su vida con comida que no beneficia, que no edifica. ¿Va a hacer el ejercicio de la aplicación? Es un buen ejercicio. Terminamos el pasaje, mis hermanos, viendo un poco las bendiciones de comer y de beber. Estas bendiciones van a recorrer todo el Evangelio, hermanos. Son asuntos que vamos a estar mirando domingo tras domingo, porque el énfasis del Señor es que tengamos esas bendiciones que tienen aquellos que comen y beben de Cristo. Hay creo que 4 bendiciones enumeradas en este pasaje desde el verso 54. La primera, verso 54. El que come de Cristo, o sea, el que cree en Él, en su muerte, en su sacrificio, y lo recibe por la fe, tiene esta primer bendición, tiene vida eterna. Dice el pasaje, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Significa que cualquier hombre, cualquier mujer que cree en Cristo, que recibe a Cristo, que confiesa a Cristo, que interioriza la obra de Cristo, esa persona puede tener una absoluta seguridad de que tiene vida eterna, de que no se va a perder jamás y de que Dios le va a resucitar en el postrer día para estar con Cristo para siempre. Si usted es un creyente de Jesucristo, usted ha comido y bebido de Él, usted tiene seguridad de su salvación. Usted es hijo de Dios. Nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no calculamos la gran bendición de la salvación que hemos recibido. Ni todo nuestro dinero, ni todas nuestras obras, ni todo nuestro trabajo nunca hubiera podido obtener este beneficio. Ahora por gracia, por medio de la fe en Cristo lo podemos recibir. Por eso nos gozamos y cantamos y proclamamos al Señor por esa gran salvación. El siguiente beneficio, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es muy importante en cuanto a la vida cristiana, hermano. Hay gente que le pregunta a un hermano, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, aquí una gran pregunta es, ¿cómo yo permanezco en Cristo? Pero la clave está, si usted come de Él y se alimenta de Él diariamente, en Él permanece y Él en usted. Significa que si yo soy un cristiano y me levanto y como el israelita salgo al desierto a buscar el maná, traigo el maná, me alimento del maná, en la medida que yo salgo a mi trabajo, salgo a los desafíos del día a día, a mi universidad, a mis labores en la casa, por haberme alimentado de Él, voy a tener la gracia de permanecer todo ese día con Él. ¿Usted no ha experimentado eso? Que usted se levanta y lo primero que hace es ir a buscar del Señor. Ora, lee su palabra, usted sale para el trabajo y usted no sale solo. Usted siente que aunque el día fue difícil, Él estuvo con usted. Hermanos, la mejor manera, en un sentido práctico, usando el lenguaje figurado, de permanecer de Él, con Él, es comer de Él. Cuando usted come, Él está con usted y usted está con Él. Cuán importante es permanecer en Cristo, como lo vamos a ver, pero eso se da fruto de comer de Él. Por eso también cuando usted se levanta, no ora, no lee las Escrituras, no tiene un devocional, no tiene comunión con Cristo, y usted sale, usted siente ese día que fue un día malo,
Anduvo en la carne, se desesperó por todo, se incomodó con todo, le molestó esto, le molestó aquello. ¿Por qué? No comió. Por eso es tan amargado. Por eso todo le molesta, hermana. No es su esposo, a veces no son sus hijos. Hermanos, yo le digo que cuando yo no como, yo soy una persona muy incómoda. Cuando tengo hambre. Pero así somos espiritualmente. No comemos, el asunto se pone difícil. Porque si yo no como, no permanezco en Él, ni Él en mí. Entonces las bendiciones de comer es que hay una comunión íntima, permanente con Él. Qué gran bendición, ¿no, hermanos? Tener a Cristo en nuestro día a día. Primero, tiene vida eterna. Segundo, permanece en Él. Tercero, verso 57, el que come de Él, mire cómo dice el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Qué significa? Al comer de Cristo, así como el alimento natural, cuando usted lo come, Él le da ¿qué? Vida, fuerza. Si usted no come, anda ¿qué? Débil. Cuando usted come de Cristo, usted tiene fuerza, vigor, capacidad para hacer lo que tiene que hacer. Si tiene que enfrentar una dificultad, si tiene que pasar una tentación, si tiene que pasar un problema familiar, si viene una tragedia, venga lo que venga, lo importante es que tengamos vida. Y esa vida, esa fuerza para enfrentar los desafíos depende de qué comamos. ¿No les ha pasado? Yo sé que cuando usted comienza a escuchar eso dice, sí, claro. Cuando yo como, pero si no como, hermano, nadie me aguanta. Hermano, necesitamos comer para poder vivir de Cristo. Y yo vuelvo, para ir cerrando el mensaje, solamente la figura. ¿La figura era cuál? El maná. ¿Saben qué dice del maná? Dice que todas las mañanas el maná caía. ¿Pero qué tenía que hacer el israelita? Él tenía que salir, coger la porción, llevarlo, prepararlo y comer. Y era una responsabilidad que diaria. Tanto que el Señor prohibió guardar para el otro día. No es que hoy vine el domingo a reunión y salí lleno del Espíritu Santo. Mañana igual. Y pasado mañana también. Porque miren lo que hacía el maná cuando se guardaba para el otro día. ¿Qué pasaba? Se podría. Hermanos, si queremos vivir cada día, cada mañana, necesitamos comer de Cristo para poder vivir. Y el Señor cierra su mensaje y ahí terminamos nosotros en el verso 58, como un resumen de lo que Él acaba de decir. Este es el pan que descendió del cielo. Como otra vez terminando la idea, mire, así no crean. Así les cause conflicto. Yo me imagino que es el pan, siendo una referencia a Él, que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hermanos, qué discurso importante, ¿cierto? Qué manera tan sencilla de nuestro Señor de enseñarnos lo que es creer en Él. No seamos como los judíos, hermanos, que se escandalizaron con Cristo. Por el contrario, comamos y bebamos del gran alimento que Dios nos dio del cielo. Nuestro Señor
Jesucristo. Hoy no hago aplicaciones porque ya las aplicamos todas, ¿cierto, hermano? Que el Señor nos permita comer y beber de Él cada día. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ella es vida, Señor. Ella es luz, ella es lámpara a nuestros pies, Señor. Ella nos muestra la gran provisión que tú has dado del cielo, la cual es tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar ese banquete que has puesto en presencia de nosotros, Señor, sino que nuestras almas sean dirigidas cada día a alimentarnos de Él, porque Él es el verdadero alimento. Él es la verdadera comida y la verdadera bebida que necesita nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos va introduciendo cada vez más a ser conscientes de la necesidad que tenemos de Cristo, Señor. Ayuda a tu iglesia, a cada uno de los que están aquí oyendo, Señor, a poder vivir esto, Señor, poder creer esto, poder alimentarse de Cristo, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.